siente bien contenta porque el Señor nos puede hacer estar aquí una vez más, alabando su nombre, gloria a Jesús. Me hacen falta todos ustedes, pero un día no lejano vamos a estar todos otra vez juntos, alabando al Señor, glorificando su nombre. Para la gloria y la honra del Señor, voy a tratar de cantarle un himno que lleva por título Paz en la tormenta. Cuando llueva por la fuerza de la y ganas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro es puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, no con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tu paso en paz, en medio de la tormenta. Mi corazón bravera algo real, tú eres el amor que llegó a mí y me ayuda a seguir de paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, hay esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta, fue esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tu corazón en paz, en medio de la tormenta. Gloria a Dios, aleluya. ¡Ay, Padre mío! ¡Te amo! Gloria al Señor. En paz, en medio de la tormenta, estoy en paz, en medio de la tormenta. Mi capitán es Cristo, viva aquí a mi lado, viva el todo perdido, está asegurado. Cantas en medio de la tormenta, yo sigo. ¡Anda, aleluya! ¡Ay, Padre mío! En medio de la tormenta, estoy en paz, en medio de la tormenta. Que sufre el mundo, que sufre el tempestad, no tengo miedo, yo sigo para adelante. Santo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En paz, en medio de la tormenta, estoy en paz, en medio de la tormenta. Gracias, Señor. En paz, en medio de la tormenta, estoy en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta, estoy en paz, en medio de la tormenta.
Hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo en este precioso martes. Vamos a estar hablando de la lección número 14. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, esta lección que voy a estar dando en este precioso día. Te pido, Señor, que nos perdone, nos lave, nos limpie de todo pecado, Señor. Gracias porque sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Aquí le está hablando su hermana en Cristo, Elizabeth. Empecemos a hablar de la lección número 14. Lección número 14. La Biblia es la palabra de Dios. Va a tener 3 subtemas, mi querido hermano. Número 1. La Biblia es la palabra de Dios. A. Dios ha hablado. B. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Número 2. Inspirada por el Espíritu Santo. A. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. B. Hombres piadosos movidos por el Espíritu Santo. 3. Viva y poderosa. La palabra de Dios viva y poderosa. Y B. La palabra de Dios transforma la vida. Introducción. Muchas de las religiones tienen sus libros sagrados. Los musulmanes tienen el Corán, los Vedas y los Upanishads son los escritos de los hindúes. Nosotros tenemos la Santa Biblia, que la componen 39 libros del Antiguo Testamento y 27 Nuevo Testamento. Los eruditos sostienen que los 5 primeros libros de la Biblia, que forman la Torá o ley o Pentateuco, fueron escritos por Moisés alrededor del 1450 a.C. Los 600 libros de la Biblia fueron escritos por un periodo de 16 siglos. En hebreo, arameo y griego participaron 40 escritores en diversos lugares, tiempos y momentos históricos. La Biblia se caracteriza por una maravillosa unidad de pensamiento y de propósito que la identifica como la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca Dios ha hablado. Éxodo 34, 27 y 28, Deuteronomio 31, 24, 26 y Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 3 y 9. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés y las tablas de la ley. Verso 27. Y Jehová le dijo, escribe tú estas palabras. He hecho pacto contigo y con Israel. Verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 31, 24 al 26. Orden de guardar la ley junto al arca. Verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluir. Verso 25. Dio órdenes a Moisés, a los levitas, que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, verso 26, toma el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Jeremías 1, capítulo 1, verso 1. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Verso 3. Le vino también días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mismo quinto. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. La Biblia es un documento escrito que proporciona una revelación escrita de Dios sobre su naturaleza, su carácter y su voluntad para nuestra vida. Esto significa que Él decidió revelarse y revelar su voluntad a la raza humana a través de la Biblia. Esto lo hizo al hablarlos a través de seres humanos como nosotros y la Biblia en el registro escrito de lo que Él había dicho en los libros anteriores, que significa cómo Dios ha hablado con sus hijos a través de los hombres, mujeres y hasta niños hoy día.
Podemos ver cómo le habló Moisés para que le hablara a los israelitas, escribiendo todo lo que Dios le decía. También les habló a su pueblo a través de los profetas como Jeremías. Dios habla por medio de Jesucristo. Hebreos 1:1. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se establece como Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento habló a través de su Hijo Jesucristo. Esto significa que cuando los discípulos escucharon la palabra de Jesús, era Dios mismo que les hablaba. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son llamados las palabras de Dios porque comprenden relatos escritos inspirados sobre el nacimiento, la vida, la predicación, la enseñanza, el ministerio, los sufrimientos y la muerte, la resurrección y ascensión de Jesucristo. Es decir, que la Biblia entera se une para formar la palabra escrita e inspirada por Dios. Dios nos ha hablado revelándose Él mismo y su voluntad para nuestras vidas. En la Biblia tenemos un recuento escrito de esa revelación divina. Por eso debemos dar prioridad a la lectura, el estudio y la atención a la Biblia cuando se predica y se enseña. Inspirada por el Espíritu Santo. La palabra inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel 23, verso 1. Ezequías 2, 1 al 3, 23, 1. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová habló por mí, y su palabra está en mi lengua. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. David escribió la mitad de los 150 salmos. Además de ser un poderoso guerrero de Israel, David fue un profeta del Señor. Sus últimas palabras se registraron en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 1 al 2. Son su testimonio, capacitándolo así para entregar a los demás la palabra de Dios. Estos salmos hablan de manera poderosa satisfacer necesidades espirituales del pueblo de Dios, y hay que recalcar que todas las palabras es inspirada por el Espíritu de Dios que forma la Biblia. La palabra de Dios es eterna y tiene relevancia para toda la generación de los seres humanos. El profeta Ezequiel, quien anunció la palabra de Dios, explica que fue inspirado por el Espíritu Santo. La palabra profeta significa mensajero de Dios. Podemos leer cómo fue su experiencia en Ezequiel 2 del 1 al 3, más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Ezequiel habló de la obra exclusiva del Espíritu Santo en su vida, cuando lo inspiró y lo capacitó para ser profeta del Señor. Hombre piadoso movido por el Espíritu. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Extendió primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje nos refleja las creencias de los judíos y de los cristianos devotos del primer siglo, cuando a la manera que fue la Biblia escrita, como hoy la conocemos, Antiguo Testamento. Pedro reconoce también los escritos del apóstol Pablo como parte de las Escrituras. Los santos hombres de Dios fueron los movidos por el Espíritu Santo a escuchar y escribir las santas Escrituras. Y número 3 es el último tema. La palabra de Dios viva y poderosa.
en Hebreos 4:12 y 2 Timoteo 2:8-9. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa y puede provocar pensamientos y acciones tan buenos como tan malos. La palabra de Dios nos da vida porque el Espíritu Santo obra a través de ella, enseñándonos los caminos, la voluntad del Señor. En Hebreos 4:12 nos explica cómo es la palabra de Dios, la cual es poderosa y da vida y nos confronta con nosotros mismos. Podemos decir que la palabra de Dios puede penetrar a la vida, a una persona, hasta llegar a los pensamientos, las actitudes, las motivaciones más profundas. La palabra de Dios moldea nuestra vida y nos guía en la dirección que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. En 2 Timoteo 2:8-9. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio, el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquel apóstol Pablo está preso en Roma al final de su vida terrenal, y él sabía que nunca más estaría en libertad. Sin embargo, se sintió optimista porque sabía que el Evangelio es la palabra de Dios. Explica que el mensaje no estaba encadenado como él, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Dios envía la palabra y ésta no vuelve a él sin haber cumplido el propósito para la cual ésta la envió. Aleluya. La palabra de Dios transforma la vida. 2 Timoteo 3:14-17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las últimas cartas de Pablo, se dirige a Timoteo para que viva en obediencia a la palabra de Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios, son beneficiosas para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todo ser humano sobre la manera que debemos vivir. Cuando la usamos en esos propósitos, nos ayuda a tener una relación integral con Dios, nos prepara a fin de que vivamos para Él. La palabra de Dios nos transforma la vida porque son simples palabras humanas, el mensaje de Dios a la humanidad y Dios mismo en su fuente. Por último, Jesús dijo que se podría identificar como sus discípulos, discípulos suyos, aquellos que obedecen la palabra que Él enseña. Las enseñanzas de Jesucristo y la enseñanza acerca de Él constituyen su palabra. Esto es tan cierto respecto al Nuevo Testamento y el Antiguo. Toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la palabra de Cristo, y para ser verdaderamente discípulos de Jesucristo debemos andar continuamente en obediencia a su palabra. Así que, mi querido hermano, es importante saber que la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios a través de sus profetas, a través de Jesucristo, que es viva y es poderosa, que nos ayuda cuando en momentos de dificultad de nuestra vida, si tenemos, una situación bien difícil, ella nos conforta, nos da aliento, nos ayuda a seguir caminando en los caminos del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que le haya gustado. Y sobre todas las cosas, acuérdate que la palabra de Dios, sobre todas las cosas, es poderosa para nuestra vida y para aquella vida que necesita de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y en victoria.